Los cálculos que lleva una instalación solar fotovoltaica. Vamos a decir que es la parte más técnica, ¿no?, de todo lo que hablamos de fotovoltaica, porque son números, son fórmulas, y hay gente que lo asocia a aburrido. Bueno, yo intento hacerlo lo más divertido posible en la parte del máster, ¿vale? Pero los cálculos son imprescindibles. Pero como te decía en la introducción de este microcurso, los cálculos no son lo único en fotovoltaica. De hecho, todos los que nos dedicamos profesionalmente a la fotovoltaica, ya sea a nivel de distribución, comercialización, montaje, diseño, venta de equipo, intermediación entre operaciones, es decir, todos los que nos dedicamos a esto, la parte de cálculo casi no la tocamos. La conocemos, la sabemos calcular, pero con eso no vas a ningún sitio, ¿vale? Por eso, lo que vamos a ver hoy es muy importante, porque es la semilla de nuestro sistema fotovoltaico. Es decir, sin esto no podemos diseñar un sistema fotovoltaico. Si no diseñamos un buen sistema fotovoltaico, no se puede vender. Si no se puede vender, no hay negocio. Si no hay negocio, no hay distribuidores de fotovoltaica. Si no hay distribuidores de fotovoltaica, no hay fabricantes, ¿vale? Es decir, que es una pescadilla que se muerde la cola. Quizás es el germen, pero es que es un germen, es como un embudo invertido, ¿vale? O sea, de todo lo que es la fotovoltaica, la puntita de abajo quizás en los cálculos, pero realmente donde se mueve todo es aquí arriba, ¿vale? Entonces, es muy importante, pero de nada te sirve saber muchísimo en calcular, que además es que son fórmulas que aplicas, no hay más, ¿vale? Podemos meternos en desarrollos matemáticos, que no lo vamos a hacer, pero son fórmulas que aplicas, son A, B y C, esto se hace así, esto se hace así, esto así, y no hay más tutía, ¿vale? Pero si tú sabes hacerlo, que eso lo sabe hacer hasta un niño que empieza a hacer ecuaciones en el colegio, ¿vale? Porque tú dices, mira, está la fórmula, como un robot no está la fórmula y así se aplica, ese niño pues no sabe de fotovoltaica, pues te va a pasar lo mismo si tú únicamente haces un curso en el que te enseñan a calcular. No vas a saber nada de fotovoltaica. Los cálculos que llevan en sí una fotovoltaica son, que además siempre tienes que hacer los mismos pasos, vamos a verlos muy por encima, ¿vale? Lo primero es la orientación y la inclinación. La inclinación y la orientación, tienes que saber calcular cuál es la inclinación óptima de tu instalación fotovoltaica y cuál es la orientación óptima. La inclinación óptima se hace a través de una fórmula, que la tienes aquí. Esa fórmula la aplicamos, va a depender de la latitud, por eso te explicaba en la clase de geometría y radiación solar el tema de latitud y longitud. Tienes que saber la latitud de tu sitio, porque en función de dónde te encuentres, necesitas darle una inclinación óptima a tu sistema fotovoltaico. Esa es la inclinación óptima, no quiere decir que tú tengas que necesariamente poner tus módulos fijos. También existen los trackers, ¿vale? Esas instalaciones fotovoltaicas que van como un girasol continuamente dando seguimiento al sol, ¿vale? Pero no estamos hablando de ese caso, ¿vale? La inclinación óptima es la inclinación que tienes que darle a tu instalación fotovoltaica para que durante todo el año produzca lo más uniformemente posible. Evidentemente en los meses donde hay más radiación va a producir más que en los de menos radiación, ¿vale? Se calcula, como te digo, con esta fórmula. En los sitios que estás cerca al ecuador, esta fórmula puedes quitártela de encima, y esto es un secreto que te digo, ¿no? Y puedes decir que la inclinación óptima es la misma que la latitud, ¿vale? Pero te digo, son en latitudes en las que están muy cerquitas al ecuador. Por ejemplo, si estás en una latitud 16 grados, pues si tú aplicas la fórmula, el ángulo óptimo te va a dar muy cercano a 16, pues aproxímalo directamente a 16, ¿no? Si sabes que la latitud es 16, no apliques la fórmula, di que es 16 como concepto general. Luego tu instalación fotovoltaica no la vas a poner a 16 grados, la vas a poner a 10, a 15 o a 20, ¿vale? En inclinaciones mucho más estandarizadas. La orientación óptima, siempre hacia el ecuador, esa es la orientación óptima, ahí no hay discusión, ¿vale? Si estás en el hemisferio norte es hacia el sur, si estás en el hemisferio sur es hacia el norte, ¿vale? No hay más. ¿Por qué? Tiene su sentido, ¿no? Es decir, vamos a poner el módulo hacia la mitad del día. Si lo ponemos mirando hacia por la mañana, pues por la tarde no vamos a tener buena radiación sobre el módulo. Si lo ponemos mirando hacia el oeste, hacia la tarde, pues por la mañana no vamos a tener buena radiación. Bueno, pues siempre que podamos, esa es la orientación óptima. Ojo, tú tienes que calcular la inclinación y la orientación óptima. Otra cosa es que luego tu instalación fotovoltaica la pongas con esa inclinación óptima y con esa orientación óptima. Hablaremos de las pérdidas. Siguiente cálculo, sombras, dos tipos de sombras. Sombras ajenas y sombras propias. Las sombras ajenas son sombras que existen en nuestro sistema fotovoltaico que nosotros no podemos controlar. Un edificio que está al lado, un árbol que no quieren talar, una antena de telefonía móvil,
la caseta de inversores, el parapeto del techo, la máquina de aire acondicionado, ¿vale? Es decir, son sombras que están ahí que tú no puedes manejar, son sombras ajenas. Las tienes que ver, tienes que saber por dónde van a ir las sombras para tu sistema fotovoltaico, intentar evitarlas. Las sombras propias son las propias de la instalación fotovoltaica. Generalmente son las sombras que da una fila de módulos sobre la fila anterior. Por eso hay que mantener una distancia. Esa distancia se calcula con esta fórmula y va a depender de la latitud, muy importante. Si sabes la latitud, vas a saber cuál es la posición del Sol en el día más corto del año, que es donde más sombra vas a tener, evidentemente. De nada te sirve calcular en el hemisferio norte las sombras el 21 de junio, porque es cuanta menos sombras vas a tener en las horas centrales del día. En el 21 de diciembre vas a tener muchísimas más sombras. Bueno, pues esa fórmula está pensada para calcular esa distancia en el peor día del año en las 4 horas centrales del día, ¿vale? Va a depender de la latitud, va a depender de la posición del módulo, si la pones en vertical o en horizontal, es decir, de la altura que le vas a dar al módulo, y va a depender también de la inclinación del módulo, ¿vale? Cuanto más inclinado esté el módulo, menos sombra va a proyectar, ¿vale? Esto es fácil, eso lo puedes ver tú en la calle, ¿vale? Cuanto más bajito pongas un obstáculo, menos sombra proyecta, ¿vale? Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuanto menos inclinación tienes, menos altura, digamos, hay en el módulo y por lo tanto menos sombra genera, ¿vale? Pues se calcula de esta manera. Otros cálculos que vas a tener que hacer, números que vas a tener que hacer, la distribución de módulos en tu inversor, ¿vale? Un inversor, ¿cómo conectas los módulos a un inversor? Es decir, tú tienes una instalación de 10 kilovatios y tienes un inversor de 10 kilovatios y coges y dices, pues los conecto. Pues no se puede conectar así, te puede romper el inversor. Bueno, el inversor no se va a romper, lo que va a hacer es que ese sistema no va a funcionar. Tú tienes 10 kilovatios en módulos, que a lo mejor son 30 módulos, y esos 30 módulos tienes que conectarlos eléctricamente de una manera muy particular para que no tenga problemas en el inversor. Pues esa forma de conectar los módulos se llama serie paralelo. Serie paralelo, ¿qué quiere decir? Serie es todos los módulos que yo puedo conectar entre sí, ¿vale? Como si fueran unas pilas. Todos hemos jugado en casa de pequeños, o a lo mejor no tan pequeños, con las pilas, ¿vale? Cuando cogemos una pila y le ponemos en serie otra pila, o sea, el positivo de una pila lo conectamos al negativo de la siguiente pila, el positivo de esa pila lo conectamos al negativo de la siguiente, pues vamos consiguiendo más voltaje. Bueno, pues vamos colocando pilas en serie, vamos colocando módulos en serie. ¿Cuántos módulos podemos conectar en serie? Pues va a depender del voltaje que tengamos en el módulo y va a depender del voltaje que tengamos en el inversor, que acepte el inversor, ¿vale? No podemos poner infinitos módulos. Entonces, si tenemos un módulo que da 10 voltios, dan más, pero hacer un número, 10 voltios, si yo pongo 10 módulos tendré 100 voltios, ¿vale? En esa cadena de módulos. Si el inversor me acepta 100 voltios, perfecto, puedo poner 10 módulos. Si me acepta solamente 50 voltios, pues puedo poner solamente 5 módulos en serie, ¿vale? O sea, va a depender del voltaje que tengas en un módulo para saber cuál es el voltaje total que vas a tener en esa cadena y habrá que compararlo con el voltaje que el inversor es capaz de tener. Cuando hablamos de los módulos en paralelo, o de las cadenas, mejor dicho, en paralelo, es que esos 30 módulos que estábamos hablando, hemos dicho, vamos a suponer que hacemos módulos o cadenas de 10 módulos, tenemos que hacer cadenas en paralelo. ¿Cuántas? Pues va a depender de la intensidad de la corriente que es capaz de generar esa cadena y compararla con la intensidad que es capaz de absorber el inversor. Va a coincidir, ¿vale? O sea, tú al final, si tienes 10 kilovatios en módulos y 10 kilovatios en inversor, tú vas a poder conectarlos. Lo que pasa es que no los puedes conectar de tal manera. Tienes que calcular el número de módulos que tienes que conectar en serie, ¿vale? Y cuántas ramas en paralelo, o sea, cuántas unidades de esa serie puedes conectar en paralelo hasta el inversor. En el caso que te he dicho, pues si tienes una serie que estás conectando 10 módulos o que te permite conectar 10 módulos y haces el cálculo de cuántas ramas puedes colocar en paralelo, pues a lo mejor te dan 4. Bueno, pues tú solamente necesitas 3, porque tenemos 30 módulos, una rama de 10, otra rama de 10, otra rama de 10, ya tienes ahí los 30. Aunque el inversor te permitiera una cuarta. Pues, ¿por qué te permite una cuarta? Porque a lo mejor tú decides hacer cadenas, de lugar de 10 módulos, de 7 módulos. 7 módulos, 7 módulos, 7 módulos, y luego metes pues otros 7, ¿vale? No me da la cuenta de 30 módulos exacta, pero para que me entiendas, ¿vale? O sea, que tú siempre vas a poder conectar los 10 kilovatios de módulos en 10 kilovatios de inversor. Pero la manera de conectarlos eléctricamente no es aleatoria, ¿vale? Tienes que hacer un cálculo. Más cálculos que tienes que hacer.
Las protecciones eléctricas. Las protecciones eléctricas de corriente continua y corriente alterna no podemos poner ahí cualquiera, ¿vale? Como concepto básico, no nos vamos a meter ahora en las fórmulas, tienes que entender que la protección eléctrica que tú pongas, tanto en la parte de corriente continua como en la parte de corriente alterna, primero tiene que cumplir con lo que te exija el reglamento electrotécnico de baja tensión de tu país. Eso es básico, ¿vale? Igual que con el cable, imprescindible. Pero conceptualmente, esa protección tiene que ser capaz, primero, de aguantar la intensidad que normalmente vas a tener en ese cable, ¿vale? Si estamos hablando que nuestro sistema fotovoltaico pues va a tener en el cable, en la parte de corriente continua, 9 amperios, pues si yo pongo una protección de 8 amperios, va a estar saltando todo el rato. O sea, yo tengo que poner una protección más grande o por encima de la intensidad general que yo voy a tener, ¿vale? O sea, si tengo 9 amperios, pues tendré que poner por lo menos una de 9,5 amperios, ¿vale? O de 10, o de 15, o de 20, ¿vale? Como sea, pero tiene que ser más grande. Ahora, esa protección, a su vez, tiene que ser capaz de cortar la corriente si antes de que llegue al límite en el que pueda absorber, en el que el cable pueda aguantar, ¿vale? El cable o el inversor en este caso, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos, nuestra intensidad en la parte de corriente continua va a ser de 9 amperios, yo tengo que poner primero un cable que sea capaz de aguantar esos 9 amperios. Por ejemplo, un cable de 15 amperios. ¿Qué quiero hacer yo con la protección? Proteger al cable. ¿Proteger al cable cómo? Pues de tal manera que si de repente yo tengo una corriente de 15 amperios que no me queme el cable. Entonces, ¿qué hago? Pongo una protección, por ejemplo, de 14 amperios. ¿Vale? Yo tengo 9 amperios, no pasa nada, en el momento en que subo a 14 amperios, ¡pum!, la protección salta y el cable no le pasa nada, porque el cable aguanta hasta 15. No he llegado a ese límite, ¿vale? ¿Cómo se calcula el calibre de esa protección? Bueno, pues hay unas fórmulas, hay unas cosas que hay que comparar, ¿vale? Que ahora no te las voy a, pues es un poquito más extenso, no te las voy a contar, pero el concepto es ese. La protección que tú coloques tiene que ser capaz de aguantar la intensidad normal que vas a tener, pero tiene que ser capaz de cortar la intensidad antes de llegar a la intensidad máxima que se pueda emitir en el sistema, ya sea en el cable o ya sea en el inversor. Y lo mismo que las protecciones de corriente alterna, sean monofásicas o trifásicas. El concepto es el mismo. La sección del cable. ¿Cómo se calcula la sección, el grosor del cable que tenemos que poner en la parte de corriente continua y en la parte de corriente alterna? Pues son dos fórmulas súper parecidas. Esta fórmula es la que utilizamos para la parte de corriente continua o para la parte de corriente alterna monofásica, que simplemente le ponemos ahí lo del coseno de phi, por el tema de ser una onda sinusoidal y ser una corriente alterna. Si estamos hablando de instalaciones trifásicas, o en la parte de corriente alterna trifásica, lo que hacemos es eliminar el 2. Facilísimo. ¿Qué lleva esta fórmula? Esta fórmula depende de la longitud del cable, es decir, la distancia que tenemos. Cuanta más distancia tengamos, más pérdidas hay en el cable. Por lo tanto, la longitud es importante. Del voltaje, de la tensión, ¿vale? Cuanta más tensión tengamos en el cable, menos corriente eléctrica va a circular. Entonces siempre nos va a interesar tener sistemas con más tensión posible para tener menos intensidad y por lo tanto la sección del cable será más pequeñita. Va a depender de la intensidad, tenemos que decirle qué intensidad va a llevar el cable. Y va a depender de la caída de tensión máxima admisible que nosotros queramos definir. ¿Qué es esto de la caída de tensión máxima admisible? Las pérdidas. ¿Vale? Yo no quiero que mi cable o que el transporte de la energía caiga más de un 1,5%, ¿vale? Para que me hables así. Pues ese factor también lo tenemos que meter en la fórmula. Y también la resistividad del cable, ¿vale? O sea, la resistividad del cable es un parámetro, es una constante que va a depender de si el cable es de cobre o es aluminio, ¿vale? No tiene más. Pero es muy facilito de aplicar. El calibre del cable se calcula de esta manera, con esta fórmula. Y luego tenemos la parte del cálculo de las pérdidas, que aquí sí que se complica un poquito más porque es un poquito más misterioso, no es tan fácil, ¿vale? Aquí entramos en la definición del concepto de performance ratio. El performance ratio, o PR, es el rendimiento de la instalación fotovoltaica, ¿vale? El rendimiento de la instalación fotovoltaica es, nosotros sabemos cuánta radiación nos llega del sol, que son kilovatios hora de energía solar, y sabemos cuántos son, o tenemos que saber cuántos son los kilovatios hora que vamos a entregar a la red, eléctricos. Bueno, pues si aquí tenemos 80 y aquí en la parte de radiación solar hemos recibido 100, ¿cuál es el PR? Un 80%, ¿vale? Para que me entiendas. Ha habido un 20% de pérdidas.
en el camino. Pérdidas en la captación, pérdidas en la transformación, pérdidas en, ¿vale? Todo, por sombras, etcétera, ¿vale? Todas estas cosas las vamos añadiendo. Bueno, pues el PR, vamos a decir que reduce, ¿no? Es un concepto muy básico de decir, mira, el rendimiento de la instalación es un 80, un 79, un 83%, ¿vale? Generalmente una instalación normal, que no está afectada por sombras y que tenga un diseño normal, con unos componentes normales, etcétera, pues el PR debería ser de 80-81% hoy en día, ¿vale? Por debajo de ese porcentaje es que la instalación no las ha hecho bien. Luego ya si rizamos el rizo, pues podemos llegar a PR de un 84, un 85% incluso, ¿vale? Pero esto ya son proyectos, o sea, esos PR ya se buscan en proyectos muy grandes. Bueno, pues con ese PR somos capaces, si sabemos cuál es el PR de nuestra instalación fotovoltaica, si lo analizamos bien, vamos a ser capaces de calcular la producción de nuestra instalación fotovoltaica. ¿Cómo? Pues como te he dicho, si yo sé los kilovatios hora que voy a recibir en un año, siempre se hacen en periodos de tiempo largo, en un año, la radiación solar que voy a tener en un año, y yo sé mi PR, es decir, mi rendimiento de la instalación, sé los kilovatios hora que voy a producir.